Capítulo 1. El asunto de la llave que no debería existir. Fue en una de esas raras y lánguidas tardes inglesas, en las que el aire mismo parecía estar impregnado de ociosidad, que la paz de Thornleigh Court se rompió. Thornleigh Court, sede de la venerable familia Cavendish, se alzaba entre ondulantes prados y antiguos robles, con sus muros de piedra cubiertos de hiedra, susurrando siglos de privilegio y discreción. Ese día en particular, la casa bullía con la discreta emoción de una reunión familiar. Lady Eleanor Cavendish había convocado a sus parientes y amigos más cercanos para lo que ella denominó, con su habitual estilo dramático, un anuncio importantísimo. A las 4 en punto, la campana del salón dio la hora del té. A las 1:30, aún no se había anunciado. A las 5 menos cuarto, el anuncio quedó silenciado para siempre. Lady Eleanor Cavendish fue encontrada muerta en su estudio privado, con la puerta cerrada desde adentro. La escena era de una inquietante simplicidad. El frágil cuerpo de la viuda yacía desplomado en su sillón cerca de la chimenea, con una taza de té intacto a su lado y una pequeña llave de latón apretada con fuerza en la mano derecha. La ventana estaba cerrada con pestillo, la cerradura intacta. Un ligero olor a papel quemado flotaba en el aire, y sobre la chimenea yacían los restos carbonizados de lo que parecía ser una carta. Pero fue la llave, la pequeña y anticuada llave de latón, lo que dejó a todos perplejos, porque, como juró su sobrino Edward Cavendish, no había cerradura así en Thornleigh Court. La llave no encajaba en ningún cajón, ni armario, ni puerta. Era, sin duda, una llave que no debería existir. El médico de familia, llamado a toda prisa, no encontró ninguna herida ni marca en el cuerpo. Se sospechó de envenenamiento, pero no se confirmó. La taza de té estaba limpia, la tetera intacta. Se llamó a la policía local, dirigida por el bien intencionado pero demasiado confiado inspector Grange, quien declaró la muerte como un trágico caso de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, le inquietaba la puerta cerrada y la extraña llave, y sobre todo, la expresión en el rostro de la anciana, pues aunque sus rasgos estaban congelados por la muerte, aún quedaba un leve rastro de alarma, como si sus últimos momentos hubieran transcurrido en la comprensión más que en el dolor. Al anochecer, la casa era un caos. Invitados y familiares susurraban en los rincones. Los sirvientes se santiguaban al pasar ante la puerta del estudio. Y entonces, al caer el crepúsculo sobre Thornleigh Court, una pequeña e inmaculada figura descendió de un automóvil negro recién llegado de Londres. Sus zapatos brillaban con el reflejo del sol poniente. Su bigote era una obra de arte en simetría y su mirada, aguda, inquisitiva y profundamente quieta, recorría el camino con la seguridad de un hombre que confiaba en su propio orden por encima de todos los demás. «Señor, Hercule Poirot», anunció el inspector Grange con un tono entre el alivio y el orgullo. «Le agradezco mucho que haya venido con tan poca antelación». Poirot inclinó levemente la cabeza y entrecerró los ojos mientras observaba la gran casa que tenía delante. Sus sombras largas, sus ventanas como ojos que habían visto demasiado. «Pero claro, mon ami», dijo en voz baja, «donde hay desorden, siempre hay algo que arreglar. Dices que la dama está muerta, ¿no es así? Entonces empecemos por los vivos, porque es entre ellos donde se esconde la verdad». Y con eso, Hércules Poirot entró en Thornleigh Court y en uno de los misterios más extraños de su ilustre carrera, el asunto de la llave que no debería existir. Capítulo 2. La reunión en Thornleigh Court. Eran casi las 7 cuando Poirot entró en el salón de Thornleigh Court, un lugar de discreta elegancia y pesadas cortinas que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. El aire estaba cargado de tensión y susurros. Los miembros de la casa de Lady Eleanor habían sido reunidos allí por el inspector Grange, cada uno con la serenidad forzada de quienes intuyen que la tragedia se ha convertido en un huésped indeseable. La mirada de Poirot recorrió lentamente al grupo. Su mente, como siempre, catalogaba detalles invisibles para los demás. No se movía como quien investiga una muerte, sino como quien hace un inventario de almas humanas. Más cerca de la chimenea se encontraba Edward Cavendish, sobrino de Lady Eleanor, alto y apuesto, pero con una energía nerviosa que delataba a un hombre poco acostumbrado a la quietud. Su mano derecha se movía repetidamente hacia el bolsillo de su chaleco, donde Poirot notó la tenue silueta de una pitillera. Los ojos de Edward se dirigían a la puerta cada vez que se abría, como si esperara o temiera la llegada de alguien. A su lado, con expresión tranquila, pero con los nudillos blancos alrededor de una taza de té,
Estaba sentada Clara Cavendish, su esposa. Una mujer de serena fortaleza, parecía la personificación de la moderación, pero Poirot percibió algo frágil en su serenidad. Una mujer que se aferraba demasiado a su dignidad, como si temiera que se le escapara. Luego estaba señorita Beatrice Cavendish, la hermana soltera de Lady Eleanor. Su rostro era severo, su boca una línea estrecha, sus ojos afilados y fríos como el acero. Al parecer, había sido ella quien descubrió el cuerpo. Sin embargo, incluso ahora parecía menos afligida que indignada, como si la muerte misma hubiera sido una impertinencia dirigida al buen nombre de su familia. Al otro extremo de la habitación se encontraba señor Harold Finchel, abogado de Lady Eleanor. Un hombre pequeño y calvo, con gafas que se le resbalaban constantemente por la nariz. Tenía el aire de alguien que siempre se disculpaba por su propia existencia. Agarraba un maletín de cuero como si contuviera su columna vertebral. Y por último, en un rincón junto a las puertas francesas, se sentó señorita Violet King, la compañera de Lady Eleanor. Era una criatura delgada y pálida, con ojos demasiado grandes para su rostro. Ojos que oscilaban entre cada interlocutor con nerviosa inteligencia. Había algo en su comportamiento que a Poirot le recordaba a un pájaro, frágil, vigilante, fácilmente sobresaltada. El inspector Grange, de pie ante la repisa de la chimenea con aire de superioridad, carraspeó. Ahora que todos están presentes, empezó. Quizás el señor Poirot comparta lo que piensa hacer. Aunque, ojo, no veo ningún misterio en esto. La señora tenía el corazón débil y la puerta estaba cerrada desde dentro. La expresión de Poirot no cambió. Y sin embargo, dijo en voz baja, ha llamado a Hércules Poirot desde Londres para examinar una muerte que, según usted, es de lo más natural. ¿Curioso no es así? Grange se sonrojó. Bueno, las circunstancias fueron inusuales. La llave, por ejemplo. Oh, sí, la llave que no debería existir, dijo Poirot. Sus ojos brillaron levemente. Dígame, inspector, ¿ha descubierto dónde está? Grange se removió, incómoda. Parece que en ninguna parte. La familia me asegura que no hay ninguna cerradura que coincida con la de la casa. Hemos probado en todos los cajones, en todos los armarios. No encaja en ninguno. Poirot asintió lentamente y luego se volvió hacia el grupo. Entonces, señoras y señores, debemos plantearnos una simple pregunta. ¿Por qué muere una dama con una llave que no abre nada? El silencio que siguió fue casi tangible. Poirot lo dejó persistir, saboreando la tensión como un director de orquesta que prolonga una pausa antes de la nota final. Edward Cavendish habló primero. ¿No estarás sugiriendo qué? ¿Que alguien lo plantó ahí? ¿Que la muerte de mi tía no fue nada natural? El bigote de Poirot se alzó. No sugiero nada, señor. Simplemente observo que el objeto más pequeño, incluso una llave, puede desvelar los mayores misterios. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Los jardines se desvanecían en el crepúsculo y la última luz del día se reflejaba en el estanque ornamental. Estuvieron todos aquí hoy, no cada uno de ustedes, presente para el anuncio de Lady Eleanor. Sí, dijo la señorita Beatrice secamente. Mi hermana quería hablar sobre la disposición de sus bienes. Quizás fuera una tontería convocarnos a todos para eso, pero le gustaban sus pequeños dramas. Poirot se giró. ¿Dice que iba a cambiar su testamento? Beatrice resopló. Lo dijo, aunque quién sabe qué pretendía. Quizás dejarle todo a esa chica. Asintió con la cabeza hacia la señorita King, cuyos ojos se abrieron de par en par alarmados. Te lo aseguro, balbució Violet. Lady Eleanor fue amable conmigo, pero nunca habló de tal cosa. Poirot inclinó la cabeza, observando a la muchacha con cierta curiosidad. Y sin embargo, señorita, era su compañera. Veía sus estados de ánimo, sus visitantes, sus cartas, ¿no? Yo hice lo que me pidieron, nada más. Ah, dijo Poirot con suavidad. Pero a veces lo que es... No, lo que se dijo es lo más interesante de todo. Se volvió hacia la habitación. Dime, ¿quién vio con vida a Lady Eleanor por última vez? Hubo una pausa breve e incómoda. Sí, dijo Edward. Pidió hablar conmigo en privado alrededor de las 3. Parecía agitada. Mencionó algo sobre una carta que había recibido. Pero cuando le pedí verla, se negó. Luego me despidió. Poirot arqueó las cejas. ¿Y esta carta es la que quemó, quizá? No sabría decirlo, nunca lo vi. Poirot lo miró fijamente. Mencionó de qué se trataba. Edward dudó y luego negó con la cabeza. Solo que era de alguien que no esperaba. Pensé que estaba siendo melodramática.
Los ojos de Poirot brillaron con silenciosa satisfacción. «Bien. ¿Y después de que la dejaste?» «Fui a la terraza a fumar. Clara estaba en el jardín. Beatriz seguía arriba vistiéndose, y Violet estaba con el ama de llaves. Al menos eso me dijeron». Poirot asintió. «¿Y a qué hora la encontraron?» 20 minutos antes de las 5, dijo Beatriz secamente. Como no bajó a tomar el té, fui a su estudio. La puerta estaba cerrada con llave. Edward la forzó. ¿Y ella ya estaba muerta? Sí. Poirot se cruzó de brazos. Entonces, en menos de 2 horas, Lady Eleanor recibió una carta, la quemó, se encerró y murió con una llave que no pertenece a ningún sitio. Esto es muy interesante. Grange se aclaró la garganta. Si quieres saber mi opinión, se alteró por algo de esa carta. Demasiada emoción para su corazón, y eso es todo. Poirot sonrió levemente. Quizás, o quizás el corazón se paró por otra razón. Dígame, inspector, cuando entró en la habitación, ¿tenía la llave en la mano? Sí, estaba muy agarrado. Tuvimos que aflojarlo. La expresión de Poirot se tornó pensativa. Y sin embargo, una mujer moribunda rara vez piensa en agarrar una llave, a menos que signifique algo para ella. Una llave de nada, y aún así la sostenía como si fuera su última posesión. Se volvió hacia el abogado, el señor Finch, quien hasta entonces había permanecido en silencio. «Señor Finch, usted es el abogado de la familia, ¿verdad? ¿Preparó usted el testamento de Lady Eleanor?» Finch tosió nerviosamente. Sí, señor Poirot. Varias veces, de hecho. La última vez fue el año pasado. Pero me escribió la semana pasada pidiéndome un nuevo borrador. Quería hacer revisiones». Poirot entrecerró los ojos ligeramente. «¿Revisiones? ¿A favor de quién?» No lo sé. La carta solo me pedía que llevara los documentos necesarios cuando fui el lunes. Poirot asintió lentamente. Y aún así, convocó a todos aquí antes de esa visita. Está bien. Se acercó al fuego contemplando el tenue resplandor de las brasas donde había ardido la carta. El olor a ceniza aún flotaba en la habitación. «Dime», murmuró, ¿alguien ha revisado las cenizas con cuidado?» «Sí», dijo Grange. «No quedaron más que fragmentos ennegrecidos». «Ah», dijo Poirot en voz baja. «Pero a veces, incluso entre las cenizas, se puede encontrar una chispa». Se volvió hacia la compañía reunida, con la mirada tranquila pero llena de determinación. «Señores, señoras, me perdonarán, pero debo pedirles que nadie abandone Thornley Court esta noche. Hasta que no haya hablado más con cada uno de ustedes, sería prematuro». Los labios de Beatriz se tensaron. «¿Somos sospechosos entonces?» Poirot hizo una leve reverencia. «Hasta que se sepa la verdad, todo es sospechoso, incluso aquellos que parecen más inocentes». Se dirigió a la puerta, deteniéndose brevemente cuando la última luz del atardecer iluminó sus zapatos lustrados. «Hay un misterio aquí, inspector, uno delicado, y como todas las cosas, requiere paciencia y precisión», sonrió levemente. «Por ahora empezaré con el estudio, porque aunque la dama ya no está, creo que la habitación aún recuerda». Y con esto, Hércules Poirot abandonó el salón, dejando tras de sí un silencio cargado de inquietud y el débil eco de sus palabras, persistente como el tic-tac de un reloj invisible. Capítulo 3. La habitación que recordaba. El estudio de Lady Eleanor Cavendish era una habitación de solemne grandeza, revestida con estantes de caoba y con un ligero aroma a lavanda y a añejamiento. Las pesadas cortinas estaban descorridas, y la luz moribunda del atardecer se extendía oblicuamente por la habitación, cayendo sobre el sillón donde la muerte se había sentado tan silenciosamente. Poirot entró primero, seguido por el inspector Grange, de pasos pesados y torpes. El pequeño belga se detuvo en el umbral, ladeando ligeramente la cabeza mientras su mirada recorría cada centímetro de la habitación. Para un ojo inexperto, era una habitación común y corriente, perturbada solo por la tragedia. Para Poirot era un teatro de la locura humana, y cada objeto un testigo potencial. Se quedó inmóvil durante casi un minuto. Luego, sin decir palabra, se dirigió al centro de la habitación, con pasos delicados y mesurados, como si temiera ofender al mismísimo polvo. «Observe, inspector», murmuró. «La escena de un crimen, si es que lo es, habla su propio idioma. Hay que escuchar con mucho cuidado». Grange resopló suavemente. «No parece que me diga mucho». Poirot sonrió levemente. «Eso, amigo, es porque no habla inglés. Habla en silencio». El sillón estaba cerca de la chimenea,
ligeramente girado respecto a su ángulo habitual, como si Lady Eleanor se hubiera enfrentado al fuego momentos antes de morir. La taza de té que estaba a su lado, todavía medio llena, había sido retirada previamente por el agente, pero Poirot notó un leve aro de humedad en la mesita auxiliar, un círculo ligeramente manchado, como si la taza hubiera sido reemplazada más de una vez. «Sostener», murmuró Poirot. «Quizás un bebedor de té inquieto, o alguien interrumpido». Se volvió hacia la chimenea. Las cenizas eran grises, los restos de papel reducidos casi por completo a polvo. Sin embargo, arrodillándose con cuidado, Poirot examinó la rejilla con infinita paciencia. Con unas pinzas prestadas de su propio kit de aseo, pulidas por supuesto, extrajo un fragmento de pergamino chamuscado, no mayor que un sello de correos. En él había una sola marca, la curva inferior de lo que podría haber sido la letra gramo. Los ojos de Poirot brillaron. «Una carta», murmuró. «Parcialmente destruida, pero con sobrevivientes. Siempre hay que tener esperanza». Grange miró por encima del hombro. «No se puede saber mucho de eso, ¿verdad?» «Al contrario», dijo Poirot. «Se nota que Lady Eleanor pretendía que esta carta desapareciera por completo, y sin embargo, con las prisas, fracasó. Eso nos indica que estaba perturbada, emocionalmente agitada. Una mujer tan meticulosa en la vida no dejaría una destrucción tan imperfecta, a menos que algo la hubiera perturbado. Esto ya es interesante». Se levantó, dirigiendo su mirada al escritorio junto a la ventana. La superficie estaba inmaculada, ni papeles esparcidos ni bolígrafos destapados. Pero la mirada penetrante de Poirot detectó el tenue contorno de un sobre en el secante. Lo tocó suavemente con un dedo enguantado. «Escribió», dijo en voz baja. «O quizá leyó algo importante. Inspector, ¿ha examinado los cajones?» «Todos. Estaban cerrados, pero no faltaban llaves. No encontramos nada más que correspondencia, facturas y cartas familiares». Poirot asintió distraídamente y luego miró la pequeña llave de latón que le habían arrebatado a Lady Eleanor. Ahora yacía sobre el escritorio, brillando tenuemente a la luz de la lámpara. Poirot se acercó a ella con la reverencia de un sacerdote ante una reliquia. Se inclinó y lo estudió. Algo curioso, no es de fabricación antigua. Fíjense en los dientes tallados a mano y el arco ornamentado. Del siglo XIX, quizá. Sin embargo, pulido, como si se hubiera manipulado recientemente. Sacó un pañuelo del bolsillo y con precisión levantó la llave de la luz. «¿Observa, inspector, el tenue rastro de una fibra roja atrapada en la ranura? Un hilo, quizá de tela o tapicería». Grange frunció el ceño. «¿Y eso qué te dice?» Que la llave, antes de caer en la mano de Lady Eleanor, tocó algo rojizo. Cortinas, quizás, o una prenda de vestir. Grange se cruzó de brazos. «¿Crees que alguien le dio esa llave?» Poirot sonrió levemente. «Creo, mon cher Grange, que Lady Eleanor era dado algo inesperado. Una llave que no pertenecía a su mundo, pero que debía provenir de él. La pregunta es, ¿quién quería que la tuviera?» Dejó la llave, alineándola con precisión sobre el papel secante. «Ahora, observe la cerradura de la puerta, inspector. ¿Dijo que estaba cerrada por dentro?» «Así es. Tuvimos que forzarla». Poirot examinó el mecanismo con minuciosa atención. El cerrojo es viejo, pero robusto. No ha sido manipulado desde fuera, por cierto. Pero mire, la llave de esta cerradura es larga y delgada, muy distinta a la que ella sostenía. Así que no se encerró con eso llave». Se giró con los ojos brillantes. Por lo tanto, este objeto que ella aferraba tenía otro significado. Sentimiento, quizás. O miedo. Grange suspiró. O quizás simplemente lo recogió. Las ancianas guardan baratijas, ¿sabes? Poirot lo miró con paciencia. «Es usted muy inglés, mon ami. Prefiere la sencillez. Por desgracia, la naturaleza humana no es sencilla». Se apartó de la puerta cruzando los brazos tras él. Lady Eleanor Cavendish era una mujer de control, de tradición, no vi. Sin embargo, en sus últimos momentos, está sola, angustiada, quemando una carta, sosteniendo una llave extraña. Eso, creo, no habla de un paro cardíaco, sino de algo psicológico. Un momento de confrontación, quizás incluso de terror. Grange se rascó la barbilla. «Si tienes razón, debió haber alguien en la casa. No hay señales de robo». Poirot inclinó la cabeza. «Exactamente. El asesino, si es que hay alguno, está entre quienes la amaron, o fingieron amarla». Se acercó a la repisa de la chimenea y observó la disposición de las fotografías.
Había una de Edward Cavendish con uniforme militar, otra de Clara, con la mano sobre el brazo de su marido, una de Beatrice de joven junto a Lady Eleanor, ambas rígidas con la formalidad eduardiana, y luego, ligeramente apartado del resto, un pequeño marco de plata con la imagen de un joven de ojos claros y sonrisa segura. Poirot lo señaló. A este no lo he visto entre la familia reunida. Ese es Michael Cavendish, dijo Grange, el nieto de Lady Eleanor. Murió en un accidente hace 3 años, un accidente de coche en el extranjero. Ah, dijo Poirot con tono amable, la tragedia que deja una sombra sobre una familia. Dígame, ¿era cercano a su abuela? Mucho. Dicen que nunca lo superó. Poirot asintió lentamente, con la mirada fija en la fotografía. Entonces, inspector, quizá el pasado ha vuelto a llamar a la puerta de Thornley Court. Se giró bruscamente. Hay una cosa más que me gustaría ver. El pasillo de servicio detrás de esta habitación. ¿Lo has examinado? No hay nada más que polvo y arañas, dijo Grange. No hay otra entrada al estudio. Poirot se acercó a la pared, recorriendo con los dedos el revestimiento, hasta encontrar una leve hendidura. Y sin embargo, vea, el panel es más nuevo aquí, no reemplazada más recientemente que las demás. Existió una puerta oculta, quizás sellada hace mucho tiempo. Golpeó suavemente, y el sonido hueco que le respondió le dibujó una pizca de diversión en el rostro. Así es, las paredes sí recuerdan, aunque la familia no. Grange frunció el ceño. ¿Crees que alguien usó eso para entrar? No, necesariamente, respondió Poirot. Pero si uno quiere ocultar un secreto, el lugar más perfecto es donde nadie se acuerda de mirar. Echó un último vistazo a la habitación. La taza de té vacía, las cenizas quemadas, el tenue aroma a lavanda aún en el aire. Sí, murmuró, casi para sí mismo. La habitación recuerda, pero solo a quienes saben escuchar. Volviéndose hacia la puerta, Poirot se ajustó la corbata y se alisó el inmaculado bigote. Inspector, hablaremos de nuevo con la familia. Quisiera preguntarles a cada uno sus propios recuerdos de las últimas horas de Lady Eleanor, pero no juntos, por separado, porque en compañía la gente dice lo que es apropiado. Solos, dicen lo que es verdad. Grange asintió a regañadientes. De acuerdo. ¿Quién primero? Poirot sonrió levemente. La acompañante, la señorita Violet King. Hay un temblor en su actitud que sugiere algo más que miedo. Es el temblor de quien ha visto demasiado y hablado muy poco. Cuando salieron del estudio, Poirot lanzó una última mirada por encima del hombro hacia la silla que estaba junto a la capítulo 4. El compañero habla. La señorita Violet King estaba sentada en el salón de Thornley Court, con las manos firmemente entrelazadas sobre el regazo. Sus finos dedos pálidos contrastaban con la oscura tela de su vestido. El reloj sobre la repisa marcaba suavemente el tic-tac, cada sonido marcando el silencio entre sus respiraciones. Cuando Poirot entró, se levantó de inmediato, sobresaltada, como un pájaro a punto de alzar el vuelo. «Señorita», dijo Poirot con una pequeña reverencia, «por favor, no se moleste. Siéntese, se lo ruego. Solo deseo hablar en voz baja, tranquilamente, de Madame Cavendish». Violet obedeció y se sentó de nuevo en la silla. Su mirada se posó en él, cautelosa pero extrañamente confiada. «No sé de qué manera puedo serle de ayuda, Monsieur Poirot», dijo en voz baja. «Lady Eleanor siempre fue amable conmigo, pero era una mujer reservada». Poirot se sentó frente a ella, con una postura pulcra y los dedos entrelazados. «Ah, sí, y sin embargo, estabas con ella a menudo. Observabas sus hábitos, sus estados de ánimo. Tú, más que nadie, sabrías cuándo algo perturbaba su paz». No capítulo 5. El susurro en los pasillos. La lluvia había regresado al anochecer, golpeando suavemente las ventanas emplomadas de Thornley Court, como si la propia tormenta buscara entrar para presenciar el drama que se desenvolvía en el interior. Poirot, siempre observador de la atmósfera, lo comentó mientras caminaba con el inspector Grange por el pasillo superior. «El clima, amigo», dijo. «A veces refleja el alma humana. Observa. Cada gota busca su camino, retorciéndose, dividiéndose, uniéndose de nuevo, como lo hacen los motivos de los hombres». Grange gruñó. «Está mojado. Eso es todo lo que veo». Poirot sonrió con indulgencia. «Ah, pero eso es porque solo se mira con los ojos. Hay que mirar con los ojos, comprensión».
Se detuvieron ante un ventanal que daba al patio. Una figura solitaria cruzó las piedras, Clara Cavendish, con la capa bien abrigada para protegerse de la lluvia. Caminaba rápido, casi furtivamente, hacia el ala oeste. Murmuró Poirot. Madame Cavendish camina como quien no quiere ser vista. Su habitación está al este, murmuró Grange. ¿Qué hace allí? Exactamente, investigaremos, pero aún no. Poirot continuó su camino y se detuvo ante un pasillo lateral que conducía a las habitaciones del servicio. La luz era tenue y el aire más frío. Inclinó la cabeza y percibió un leve zumbido, una melodía cantada suavemente. Al doblar la esquina, encontraron a la señora Baines, el ama de llaves, puliendo un candelabro de latón con una devoción casi religiosa. «Oh, buenas noches, señora Baines», dijo Poirot amablemente. «Trabaja hasta tarde». La mujer dio un salto, pero luego se recuperó con una sonrisa forzada. «No pude dormir, señor. La casa se siente extraña, sin su señoría». «En efecto», dijo Poirot con suavidad, «creo que estuvo usted mucho tiempo a su servicio. 22 años, señor. Llegué aquí cuando la señorita Clara era niña. Entonces conocería bien las costumbres de su señoría». La voz de Poirot era suave. «Dígame, ¿ha notado algún cambio en estas últimas semanas? ¿Quizás inquietud?» La señora Baines dudó, mirando a Grange. «Bueno, señor, había estado callada, pensativa. Pasaba horas en su estudio escribiendo cartas, aunque pocas salían, y me pidió, de repente, que bajara unos baúles viejos del ático. Papeles familiares», dijo. «¿Baúles viejos?» Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «Qué curioso. ¿Los revisó ella misma?» «Sí, señor. Estuvo con ellos durante días. También quemó algunas cosas. Dijo que era mejor olvidarlas». Poirot arqueó las cejas. «Ah, ¿y acaso recibió alguna visita?» «Solo el señor Edward, la señora Clara y la señorita Beatrice. Y la señorita King, por supuesto. Nadie desconocido, señor. Aunque...» La mujer bajó la voz. «Había una carta». «¿Una carta?», repitió Poirot en voz baja. «¿De quién?» «No sabría decirlo. Llegó 2 días antes de su muerte. Sobre sencillo, sello extranjero. Lo leyó sola en su estudio, y después de eso parecía diferente, pálida, nerviosa». Poirot intercambió una mirada con Grange. «¿Y qué pasó con esta carta?» «Lo quemó, señor. Esa misma noche. Vi el humo de la chimenea. Estaba en el jardín. Pero luego, cuando fui a ordenar, todavía quedaba un trozo de papel en la rejilla». La expresión de Poirot se agudizó. «¿Un fragmento?» «Sí, señor. Lo recogí. Había una palabra. Parecía key, o quizá kill. No estaba seguro. La mitad de las letras habían desaparecido». Los ojos de Poirot brillaron. «Merci, Madame Baines. Ha sido de gran ayuda». Cuando se fue, Grange se rascó la cabeza. «Entonces, ¿la carta que quemó podría ser la misma que encontraste entre las cenizas?» «Precisamente, y la palabra que recuerda, ya sea key o kill, tiene su importancia. Quizás ambas». «Kill está en Alemania, ¿no?», preguntó Grange. Poirot asintió. «Exactamente. Y eso explicaría el sello extranjero. El difunto esposo de Lady Eleanor tenía negocios en el norte de Alemania hace muchos años, ¿no es así? Eso me han dicho. Entonces quizás el pasado de Thornley Court sea más profundo de lo que imaginamos». Poirot se detuvo junto a una ventana contemplando la lluvia. «Dígame, inspector, ¿tiene esta familia dificultades económicas?» Grange se encogió de hombros. «Es difícil decirlo. La empresa de Edward Cavendish sufrió un revés el año pasado, pero mantienen las apariencias. La herencia está vinculada. Lady Eleanor controlaba la mayor parte». «Ah». Los ojos de Poirot se iluminaron. «Entonces su muerte, si no es natural, altera el equilibrio de poder». Continuó por el pasillo, con las manos entrelazadas a la espalda, hasta llegar a la gran escalera. Un débil sonido de voces llegaba desde abajo. La voz de Clara, baja y tensa, hablando con su hermano cerca del salón. Poirot pidió silencio y escuchó. «Edward, no debes decir eso», susurraba Clara con urgencia. «Si alguien oye...» «Que lo hagan», respondió Edward con amargura. «Nos trató como niños hasta el final. No lamento que haya terminado». «¿No lo dices en serio?» «Sí. ¿Y si ese maldito testamento dice lo contrario?» Poirot frunció el ceño. Se dio la vuelta en silencio. «La naturaleza humana, inspector», dijo en voz baja. «Nunca es tan simple como el dolor». Más tarde esa noche, Poirot regresó solo al estudio.
El fuego se había reavivado y las sombras danzaban como testigos silenciosos sobre los estantes. De su bolsillo sacó el pequeño trozo de pergamino quemado que había guardado. Lo colocó bajo su lupa y examinó de nuevo la curva de tinta descolorida. La carta, quizás un agramo, ahora parecía menos seguro. Podría haber sido parte de un i o de una palabra que termina en ei. Sonrió levemente. Ah, quizás Nuestra Señora Leonor recibió un mensaje sobre una llave, el llave. Lo guardó con cuidado. Su mirada se posó de nuevo en la fotografía de Michael Cavendish, el joven cuya muerte aún proyectaba su sombra sobre la casa. La voz de Poirot, al hablar, era casi tierna. «Mi pobre muchacho, usted también era un guardián de secretos». Un suave crujido interrumpió sus pensamientos, el leve gemido de una tabla del suelo justo al otro lado de la puerta. Poirot se quedó paralizado. La casa estaba en silencio, la familia dormía. Sin embargo, allí estaba de nuevo. Un susurro de movimiento, una sombra que se movía en el pasillo. Giró bruscamente el picaporte y salió, pero el pasillo estaba vacío. Solo la lluvia en la ventana y el eco de pasos que podrían haber sido reales o imaginarios. Poirot sonrió para sí. «Ah», murmuró, «alguien escucha donde no debe. Está bien. Mañana comenzaremos a perturbar la calma del corazón culpable». Cerró suavemente la puerta del estudio tras él. El sonido fue absorbido por los susurrantes pasillos de Thornley Court, una casa que, como sus habitantes, parecía respirar secretos con cada suspiro del viento. Capítulo 6. Sombras del pasado. La mañana amaneció pálida e incierta sobre Thornley Court. La niebla se aferraba al césped como si se resistiera a revelar los secretos enterrados. Poirot se levantó temprano, como era su costumbre, y desayunó en silencio mientras su mente ordenaba los fragmentos de información recopilados hasta el momento. La carta quemada, la llave misteriosa, la sombra que se movía en la noche. Cada uno era un hilo, y él, Hércules Poirot, los tejería formando un patrón. Cuando el inspector Grange se unió a él, Poirot ya estaba en la ventana, mirando pensativamente hacia el ala oeste. «Buenos días, señor Poirot», dijo Grange, frotándose las manos. «Seguro que lleva despierto desde el amanecer». «Ah, sí», respondió Poirot con ligereza. «Dormir es una cosa maravillosa, mi amigo, pero la reflexión es el verdadero descanso del cerebro». Grange rió entre dientes. «Supongo que has estado reflexionando sobre la carta, ¿no?» «En la carta y en la gente», dijo Poirot. «Siempre en la gente. Porque son ellos, no el papel ni la ceniza, quienes cometen los crímenes». Se giró. «Venga, inspector, caminaremos». Cruzaron el salón, donde los retratos de los Cavendish, fallecidos hacía tiempo, los observaban con desaprobación. El aire aún olía ligeramente a humo, no de las chimeneas, sino de algo más antiguo, más profundo, el rastro persistente de secretos reducidos a cenizas. Afuera, la grava crujía bajo sus pies. La lluvia había cesado y el mundo parecía recién lavado, salvo Thornley, que se cernía sobre él como una fortaleza de culpa. La mirada penetrante de Poirot recorrió la fachada, deteniéndose en las ventanas del ala oeste. «Lady Eleanor mantenía esa parte cerrada con llave», comentó Grange. «Dijo que no era apta para visitas». «Bloqueado», dijo Poirot en voz baja. «Una palabra de mucho interés, ¿no es así?» «Aún así, creo que alguien tenía una llave». «¿Edward, tal vez?» «O quizás otra», dijo Poirot con un gesto del bigote. «Me gustaría ver esta ala». Dentro, el ala oeste estaba más fresca, el aire estancado. El polvo cubría los muebles y el silencio oprimía los sentidos. Los zapatos de charol de Poirot hacían un leve ruido al tocar el suelo de madera mientras exploraba. Un largo pasillo conducía a una puerta de roble macizo, con una cerradura vieja. Poirot lo examinó detenidamente. «Mire, inspector, aquí está el polvo, intacto desde hace semanas. Pero en el mango... ¡Ah! El leve rastro de pulimento. Alguien lo ha tocado recientemente». Grange se inclinó para mirar. «¿Crees que estaba abierto?» «Creo», dijo Poirot, «que Lady Eleanor no fue la única que caminó por aquí antes de morir». Con una llave pequeña, Grange abrió la puerta. Las bisagras crujieron al abrirse a una habitación estrecha y oscura, un estudio privado, olvidado hacía tiempo. Telarañas cubrían las esquinas, pero el centro de la habitación mostraba la marca del uso reciente. Una silla extendida y sobre la mesa una pila de libros de contabilidad, el de arriba medio abierto.
Poirot se adelantó con delicadeza. Notará, inspector, que el papel reciente no era ninguna reliquia. Alguien los estudió hace poco. Se inclinó para leer. La letra era pulcra y disciplinada. Registros financieros, envíos, transacciones. Murmuró. Los asuntos del difunto señor Cavendish, tal vez, o algo más. Grange frunció el ceño. ¿Contrabando, quizás? O chantaje, dijo Poirot en voz baja. Pero aún no sabemos contra quién. Un leve crujido los hizo girarse. Beatrice Cavendish estaba en la puerta, su pálido rostro enmarcado por las sombras. «¿Qué haces aquí?», preguntó con tono cortante, aunque le temblaban las manos a los costados. «Señorita», dijo Poirot con suavidad, «estábamos explorando lo que Lady Eleanor decidió ocultar. ¿Parece perturbado?». Sus ojos parpadearon. «No, solo me sorprende. Esa habitación lleva años cerrada». La expresión de Poirot era amable, casi paternal. Aún así, alguien, quizá, la reabrió. Ella dudó. «Si se refiere a mí, señor Poirot, se equivoca. Nunca tuve llave». Poirot inclinó la cabeza. «Ah, no, claro que no. ¿Pero conocías esta habitación?» «Sí, mi padre lo usó antes de morir. Yo era un niño entonces, pero recuerdo el sonido de su máquina de escribir. Mi madre nunca entró después. Dijo que era mejor dejarlo sellado». Poirot notó el detalle. «Y sin embargo», dijo en voz baja, «Lady Eleanor no destruyó estos libros al quemar sus papeles. Los dejó aquí. ¿Por qué? Quizás temía lo que contenían». Los labios de Beatrice se apretaron. «Mi madre no temía nada, señor Poirot, pero estaba atormentada». «¿Por qué, señorita?». Ella apartó la mirada. «De memoria». Poirot la observó. «Dígame, ¿le habló alguna vez de su hijo, de Michel?». Una sombra le cubrió el rostro. No a menudo. Guardaba su retrato en su estudio. Creo que su muerte le rompió algo. Poirot guardó silencio un momento. «Sí», dijo finalmente. «El dolor de una madre puede marcar toda su vida, y su muerte». Cuando Beatrice se fue, Grange respiró hondo. «Está ocultando algo». «Pero naturalmente». «Todos lo son», dijo Poirot. «Pero su miedo no es culpa, es herencia». Salieron del ala oeste y regresaron al salón, donde se había reunido el resto de la familia. Clara, Edward, Beatrice y la señorita King. El ambiente era tenso. La conversación se apagó al entrar Poirot. Hizo una ligera reverencia. «Señores y señoras, ¿me permiten hacerles algunas pequeñas preguntas?». Edward se cruzó de brazos. «Continúa». La mirada de Poirot recorrió al grupo. «Díganme, ¿quién de ustedes conocía la habitación del ala oeste?». Silencio. Entonces Clara habló con vacilación. «Sí, mi madre me lo enseñó una vez, hace años». «¿Y desde entonces?». «Nadie ha estado ahí», intervino Edward bruscamente. «La puerta está cerrada». Poirot asintió. «Cerrada, sí, pero quizá una noche se encontró una llave que no debería existir». Beatrice se estremeció. «¿Quieres decir...?» Poirot levantó una mano. «No quiero decir nada todavía, pero alguien abrió esa puerta hace poco, y si Lady Eleanor descubrió quién era, eso podría explicar cómo murió». La tensión se intensificó. Las manos de Clara se retorcieron en su regazo. Edward apretó la mandíbula. Poirot los observó a todos con una mirada dulce pero penetrante. Finalmente sonrió. «No os preocupéis, mis amigos. Solo les pido que no salgan de casa durante los próximos 2 días. Aún me queda mucho por ver». Cuando se dispersaron, Grange murmuró: «Los están provocando. Eso es lo que están haciendo». «Ah, sí», dijo Poirot con serenidad. «Para pescar, primero hay que remover el agua». Esa noche la niebla regresó, envolviendo a Thornlake en silencio. Poirot, insomne, paseaba por el pasillo frente al estudio. En algún lugar. Capítulo 7. Medianoche en el ala oeste. La figura se movía con determinación, silenciosa pero cautelosa, mientras su lámpara proyectaba un círculo dorado y tembloroso a lo largo de las paredes del pasillo. Poirot la seguía a una distancia prudencial, sin hacer ruido con sus zapatos sobre la gruesa alfombra. El aire era gélido, un frío que parecía propio no de la hora, sino de la casa misma. El desconocido, pues aún no podía ver quién era, se detuvo ante la puerta del ala oeste. El tenue brillo del metal atrajo la atención de Poirot. Una llave antigua y ornamentada. Entró en la cerradura sin vacilar. La puerta se abrió con un suave clic. Poirot esperó a que el intruso entrara sigilosamente.
Luego se adelantó sigilosamente y miró por la estrecha abertura antes de que se cerrara. El resplandor de la lámpara iluminó los estantes familiares, el escritorio y los libros de contabilidad del interior, la habitación prohibida de Lady Eleanor. Por un instante Poirot permaneció inmóvil. Luego se giró y desapareció sin hacer ruido entre las sombras. No entró. Todavía no. Interrumpirlo sería perder lo que más deseaba, la verdad revelada por la mano de los culpables. En lugar de eso, se retiró al final del pasillo, posicionándose en un lugar donde pudiera observar sin ser visto. Pasaron los minutos. Pasé una página, el crujido de la silla, el suave roce de los papeles. Entonces, un jadeo repentino, ahogado casi al instante. Poirot entrecerró los ojos. Se oyó un movimiento apresurado. Un cajón se abrió y se volvió a cerrar. Luego, silencio. Momentos después, la puerta se abrió y apareció la figura. Era Clara Cavendish. Su rostro estaba pálido. Sus ojos brillaban extrañamente a la luz de la lámpara. Se giró para cerrar la puerta con llave, con dedos temblorosos. Poirot observó la llave con atención. Era de latón, con un pomo ornamentado tallado en una flor de lis. Clara dudó. Luego guardó la llave en el bolsillo de su bata y caminó rápidamente de regreso por el pasillo. Poirot la dejó pasar sin ser vista. Cuando desapareció tras la esquina, se adelantó, examinando la cerradura y el tenue aroma a lilas que flotaba en el aire. Sonrió levemente. «Entonces», murmuró, «la llave existe, y Madame Clara es su guardiana». A la mañana siguiente, el desayuno en Thornley Court fue un asunto incómodo. Edward permanecía sentado, ceñudo y silencioso, detrás de su periódico. Beatrice removía el té sin beberlo. Clara llegó tarde, con la compostura frágil. Poirot los observaba a todos con la delicada paciencia de un gato antes de saltar. Mantuvo una conversación liviana sobre el clima, la finca, la calidad de las tostadas inglesas. Pero debajo de su cortesía se escondía un agudo tono de intención. Finalmente, dijo con dulzura, «Di un paseo anoche. Qué hora tan tranquila, aunque uno podría pensar que los pasillos de Thornley son menos acogedores al anochecer». Edward levantó la vista. «No me digas». Poirot continuó en voz baja. «Y sin embargo, los encontré, no desiertos». La taza de Clara tintineó contra el platillo. La mirada de Poirot se posó en ella, amable pero despiadada. «Madame Cavendish, ¿acaso es usted de las que disfrutan de los paseos nocturnos? La luz de la luna era tan hermosa, ¿no es así?» Sus labios se separaron. «Yo... sí, no pude dormir». «Ah, el insomnio, una terrible aflicción», dijo con perfecta cortesía. «¿Y quizás se encontraba en el ala oeste?» Hubo un momento de silencio. Luego se enderezó, con la barbilla ligeramente temblorosa. «Puede que haya pasado cerca. ¿Por qué lo preguntas?» Poirot inclinó la cabeza. «Porque, señora, la curiosidad es algo muy humano. Cuando uno tiene una llave, incluso una que no debería existir, es difícil resistir la tentación de usarla». Edward dejó el periódico de golpe. «¿Qué demonios está insinuando, Poirot?» «Nada, mi amigo», dijo Poirot con calma. «Solo observo». Clara se levantó bruscamente, palideciendo. «Tenía todo el derecho a estar allí. Esa habitación era de mi padre». «¿De verdad?» La voz de Poirot se suavizó. «¿Y qué buscaba allí?» «Quería entender por qué mi madre lo mantenía cerrado. Quemaba papeles, escondía cosas. Pensé que encontraría algo que explicara su comportamiento. ¿Acaso tú?» Su silencio fue respuesta suficiente. La mirada de Poirot se detuvo, no con acusación, sino con compasión. «Tal vez», dijo en voz baja, «encontraste más de lo que esperabas». Ella lo miró fijamente y luego. Capítulo 8. La verdad no dicha. El silencio que siguió al arrebato de Clara fue algo vivo, tenso, tembloroso, como si las paredes mismas se esforzaran por escuchar. Poirot no se movió. Su mirada, serena pero penetrante, se posó en ella con la quietud del juicio. Luego, en voz baja, dijo: «Señora, perdóname, no soy tu acusador. Solo busco comprender qué verdad te impulsó en semejante momento a perturbar las sombras del pasado». La respiración de Clara era irregular. «No lo entenderías», murmuró. «No podrías». «Quizás no», respondió Poirot con suavidad. «Pero pruébeme». Se hundió lentamente en su silla, con las manos fuertemente entrelazadas. Por un instante, pareció perdida. No una mujer de buena cuna y control.
sino una niña asustada atrapada por fantasmas demasiado vastos para nombrarlos. No era curiosidad, susurró. Era miedo. Pensé que si encontraba pruebas, algo que demostrara de que mi madre no era enojado, entonces podría evitar que Edward... ¿De qué? Preguntó Poirot. Su mirada se dirigió a su esposo, que permanecía rígido a su lado. De haberla declarado no apta. Antes de morir dijo que estaba perdiendo la cabeza, que no estaba a salvo. Pero ella sabía algo, Monsieur Poirot. Algo sobre aquella noche de hace años, cuando Michael se ahogó. Dijo que no fue un accidente. Las palabras cayeron como piedras en aguas profundas. La cuchara de Beatrice resonó en la mesa. La señorita King inhaló con fuerza. Edward, pálido pero desafiante, se inclinó hacia adelante. Mi madre deliraba, dijo con sequedad. Veía fantasmas en cada sombra. Se obsesionó con la muerte de Michael hasta que la consumió. La mirada de Poirot se posó en él. Y sin embargo, señor, el dolor y la locura no son lo mismo. Uno busca la verdad, el otro la huye. Edward apretó la mandíbula. ¿Crees que miento? Poirot extendió las manos. Creo, quizá, que todos aquí dicen una parte de la verdad y que todo está en el medio. Se levantó, su pequeña figura dominando la habitación. Miren, empiezo a percibir un patrón. Una habitación cerrada, una carta quemada, una llave que no debería existir. Y debajo de todo, un recuerdo que ninguno de ustedes desea confrontar. Se giró ligeramente hacia Beatrice. Dime, señorita, ¿dónde estabas la noche en que murió tu hermano? El rostro de Beatrice palideció. Yo era una niña. ¿Tienes edad suficiente para recordar? Sus labios temblaron. Sí, recuerdo la tormenta. Michael había ido al lago después de cenar. Su madre le dijo que no lo hiciera. Estaba enfadado por algo que su padre había dicho. Tomó el bote y... Su voz vaciló. El tono de Poirot se suavizó. ¿Y qué, estimado? No regresó, susurró. Encontraron el bote volcado. Dijeron que debió resbalarse y golpearse la cabeza. Pero mi madre nunca lo creyó. Poirot asintió lentamente. Y Lady Eleanor guardó silencio todos estos años. Aún así, guardó sus libros de contabilidad bajo llave, quemó sus papeles y tembló cuando se mencionó el ala oeste. ¿Por qué? Porque había algo en esa casa que vinculaba la muerte de Michael con su propio sufrimiento. Miró a todos a la cara. La pregunta es, ¿qué? Esa tarde, Poirot caminó solo por la orilla del lago. El viento ondulaba sobre la superficie, gris e inquieto. Thorley Court se alzaba tras él, con su reflejo distorsionado en el agua. Permaneció allí un largo rato. Capítulo 9. Hilos de engaño. La noche cayó con un silencio apagado, casi reverente, sobre Thornley Court. Las sombras se deslizaban por las paredes, enroscándose como dedos en las esquinas, y el viento susurraba entre los robles centenarios como si llevara el murmullo de secretos largamente guardados. Poirot se movió con paso decidido por el salón, donde la familia se había reunido con el pretexto de cenar. Cada rostro estaba tenso, cada mano delataba un sutil temblor, aunque todos procuraban mantener la frágil apariencia de cortesía. La mirada de Poirot recorrió la sala con su característica precisión. «Mis amigos», comenzó con voz serena pero pausada, «esta noche somos como tejedores, recogiendo los hilos de un tapiz cuyo dibujo está oculto. Los hilos son cada uno de ustedes, sus acciones, sus miedos, sus silencios, y pronto veremos cómo se entrelazan». Edward se removió incómodo. Clara se aferró a su servilleta como si fuera un salvavidas, mientras Beatrice contemplaba su té intacto, con los pensamientos velados. La señorita King, siempre observadora, mantenía la mirada baja, con una postura inmaculada pero alerta. Poirot, al percibir las sutiles señales, sonrió levemente. «Empecemos con lo pequeño», dijo, acomodándose en una silla. «¿Qué presenciaron la noche del fallecimiento de su madre?» Clara tragó saliva. Yo estaba en mi habitación. No oí nada raro». Poirot inclinó la cabeza. «Y aún así, alguien se movió por la casa esa noche. Alguien con un propósito... quizás miedo. Dígame, ¿hubo visitas?» «No», respondió Edward con tono cortante. «Solo familia». La mirada de Poirot se posó en él. «Ah, pero la familia puede ser muy peligrosa, ¿no es así?» Edward se irritó. «No le veo el sentido a tales comentarios». La expresión de Poirot permaneció serena. «Paciencia, señor. La cuestión es que el miedo y la culpa suelen ir de la mano.
Uno no revela la verdad voluntariamente cuando el corazón está ensombrecido por ambos. Más tarde, Poirot se retiró al ala oeste una vez más, solo esta vez, con la pequeña llave de latón que había recuperado de Clara. La habitación al otro lado de la puerta aguardaba, silenciosa y expectante, con los libros de contabilidad y los papeles intactos desde su última observación. Los estudió a la luz de la lámpara, rastreando una vez más las peculiares alteraciones en las cuentas. Cada cambio de cifra era deliberado, un código destinado a alguien que conocía su lenguaje, y en la repetición del patrón, Poirot reconoció un diseño, un mensaje oculto cuidadosamente bajo las capas de números. Murmuró en voz baja para sí mismo, reconstruyendo el rompecabezas. Kill, susurró, las sílabas ondulándose en el aire. El puerto, sí, el destino, pero no para mercancías, para secretos. Se recostó, entrecerrando los ojos. La solución estaba cerca, pero no completa. Alguien había orquestado el ocultamiento de esta verdad con meticuloso cuidado, y esa persona permanecía cerca, silenciosa pero vigilante. Esa noche, Poirot reunió a la familia en la biblioteca. El fuego titilaba, proyectando un resplandor cambiante sobre el grupo. «Amigos», comenzó, «creo que todos somos conscientes de que la muerte de Lady Eleanor dejó preguntas que arden silenciosamente en la casa, y sin embargo, para responderlas, hay que enfrentarse a lo no dicho». Las manos de Clara temblaban. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz apenas un susurro. Poirot la miró con dulzura. «La llave que posee, señora, no es solo una herramienta para abrir puertas, es un símbolo de lo oculto, de lo que se temía que se descubriera». Ella tragó saliva. Solo buscaba entender. «Exactamente», dijo Poirot en voz baja. «Y al buscar, ha sacado a la luz hilos que debían permanecer enterrados, hilos que unen no solo su muerte, sino también la tragedia de su hermano». Beatriz se removió en su asiento. «¿Michael?», preguntó en voz baja. «Ya hemos hablado bastante de él». «Quizás», dijo Poirot, «pero no lo suficiente como para revelar la verdad. Y la verdad, mis amigos, requiere coraje, no solo para descubrir, sino para aceptar». Se volvió hacia Edward. «Señor, usted estaba seguro, convencido, de que solo el dolor impulsaba a su madre al miedo y al secretismo. Y sin embargo, hay evidencia, sutil pero persistente, de que otra fuerza estaba en juego. ¿Lo entiende?» Edward apretó la mandíbula. «No, explícamelo». Poirot se quedó de pie, paseándose con agilidad. Una carta, quemada a toda prisa, solo dejó fragmentos. Libros de contabilidad alterados con cuidado, una llave usada al amparo de la noche, y el miedo persistente en los corazones de los presentes. Todo apunta a una sola conclusión. Alguien deseó que el pasado permaneciera oculto, alguien cuyas acciones fueron deliberadas, calculadas y peligrosas. Clara abrió mucho los ojos. «¿Te refieres a alguien en la casa?» La expresión de Poirot era indescifrable. «La casa en sí es culpable, si nos basamos solo en la memoria, pero más precisamente, la persona dentro de ella que conoce el peso de cada secreto». Poirot se retiró a su estudio tarde esa noche, examinando cada trozo de papel, cada anotación contable, cada recuerdo que le susurraban. Ordenó las piezas metódicamente: la carta quemada, la llave, las cuentas alteradas, los movimientos nocturnos y las reacciones de miedo de los miembros de la familia. Hizo una pausa con la llave en la mano. «Es simple, al fin y al cabo», murmuró, «no en sus consecuencias, sino en su lógica. Quien busca ocultar la verdad actúa con certeza, pero deja rastros, por pequeños que sean, que una mente entrenada puede seguir». Desde la ventana, la luz de la luna iluminaba el lago, y la mente de Poirot trazó patrones sobre la superficie del agua. El puerto de Kiel, los embarques, las entradas del libro mayor. Y entonces, tenue pero inconfundible, un recuerdo de la última noche de Michael, la tormenta, el lago, la discusión, regresó con total claridad. «El meollo del misterio no reside en el accidente ni en la casualidad», murmuró. «Reside en el miedo a ser descubierto y en las medidas tomadas para ocultarlo. Y ahora se acerca el momento en que estos hilos se tensarán». A medida que la casa se sumía en el profundo silencio de la madrugada, la determinación de Poirot se endureció. Sabía que antes del amanecer, las últimas piezas encajarían, revelando al verdadero artífice del engaño. Y comprendió, con silenciosa satisfacción, que los hilos del comportamiento humano, el miedo, el amor, la codicia, la lealtad,
eran más reveladores que cualquier libro de contabilidad o clave. La casa dormía, pero en el ala oeste las sombras susurraban y la llave, aunque oculta en posesión de Clara, brillaba débilmente a la luz de la luna, esperando a ser girada una vez más. El reflejo de Poirot en la ventana del estudio era sereno, pero su mente se movía a mil. Mañana veremos si Thornley Court puede resistir la luz de la verdad. Y afuera, el viento traía consigo el leve susurro del movimiento, una sombra entre sombras, esperando, observando, pero ya marcada por las pequeñas células grises de Hércules Poirot. Capítulo 10. La reunión de las sombras. El día era sombrío, el sol oculto tras espesas nubes, iluminando Thornley Court con una luz sombría, casi lúgubre. Poirot se movía en silencio por el salón, colocando las sillas en un preciso semicírculo. Habían convocado a la familia con el pretexto de una discusión sobre las propiedades de Lady Eleanor. Sin embargo, Poirot sabía que no era así. El momento de la revelación, delicado e inevitable, había llegado. Edward Cavendish entró primero, con postura rígida y rostro tenso. Clara lo siguió, pálida y silenciosa, con las manos entrelazadas en el regazo. Beatriz llegó última, con expresión cautelosa, casi temerosa, pero resuelta. Incluso la señorita King parecía inusualmente atenta, con la mirada atenta de un miembro de la familia a otro. Poirot se sentó deliberadamente en el centro del semicírculo, pequeño, sereno, pero exigiendo la atención de una manera que silenciaba cualquier conversación. «Amigos», empezó Poirot con voz suave pero conmovedora, «hemos recorrido un largo camino de sombras y susurros. Cada uno de ustedes ha revelado, consciente o inconscientemente, fragmentos de verdad. Y es en estos fragmentos, como pequeñas chispas, donde arderá el fuego de la comprensión». Edward apretó la mandíbula. «Poirot, si esto es algún tipo de juego...» «No es broma, señor», interrumpió Poirot con suavidad. «Es cuestión de justicia y claridad. Solo le pido que escuche con atención». Poirot se inclinó hacia adelante, cruzando las manos. «Recordemos los acontecimientos clave. La muerte de Lady Eleanor, una habitación cerrada con llave en el ala oeste, papeles quemados, libros de contabilidad alterados y una llave pequeña, una llave que no debería existir, encontrada en posesión de Madame Clara». Clara se estremeció ligeramente, pero permaneció sentada. «Cada uno de ustedes», continuó Poirot, «ha buscado, en cierta medida, protegerse del pasado. Edward, deseabas proteger la reputación de la familia. Beatriz, buscabas proteger tu conciencia. Clara, actuaste por miedo y amor, y sin embargo, el pasado no permanece enterrado. Deja huellas sutiles, pero inconfundibles». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se apoderara de la sala. «Ahora, hablemos de la noche en que Michael Cavendish, tu hermano, tu hijo, se perdió en el lago. Dicen que fue un accidente. ¿Pero lo fue realmente?» Los dedos de Edward se cerraron en puños. «Ya te lo dije, Poirot. Fue un accidente. Nada más». Poirot inclinó la cabeza con expresión amable. «Y sin embargo, el dolor y la culpa pueden proyectar largas sombras. Lady Eleanor sospechaba algo, una fechoría, una traición, que nadie se atrevía a decir en voz alta. Descubrió la carta, la quemó, buscó la verdad en silencio, y temía que la persona equivocada descubriera lo que ella sabía. La mano de Clara temblaba en su regazo. Ella creía que sabía más de lo que sabía, que podría, para que descubriera una verdad demasiado peligrosa para que la manejara un niño, concluyó Poirot. «Sí, señora». Y así se ocultó la llave. Se ocultaron los libros de contabilidad, y la casa se convirtió en una jaula de secretos. Poirot se quedó de pie, caminando con agilidad, su pequeña figura moviéndose con determinación. Ahora sabemos que los libros alterados, al leerse en secuencia, revelan un código. La palabra como un puerto, sí, pero más que un destino. Significa transacciones ocultas, tratos secretos y posiblemente ilícitos. Lady Eleanor lo comprendió. Temía que se revelara, y temía a la persona que no se detendría ante nada para proteger esos secretos. Beatriz se inclinó hacia adelante. «¿Quieres decir que alguien la mató?» Los ojos de Poirot se encontraron con los de ella. «Ah, señorita, ya veremos, porque la verdad es una criatura delicada. Solo se revela cuando uno comprende las motivaciones del corazón». Poirot se volvió hacia Edward. «Señor, dígame, la noche que falleció su madre, ¿quién más estaba despierto en la casa?» Edward dudó.
Nadie. Estaba dormido. Ah, dijo Poirot en voz baja. Y aún así Madame Clara recorría los pasillos. Tenía la llave. Y alguien más, sin ser visto, irrumpió en el ala oeste. Dime, Edward, ¿de verdad dormías? Edward palideció. Yo podría haber despertado, pero no. ¿No entró usted en el ala oeste? Insistió Poirot, tranquilo pero implacable. Fui a verla, admitió Edward en voz baja. Temí por ella. La encontré en apuros. Me fui antes de... Poirot asintió lentamente. Exactamente. Actuó por preocupación, no por malicia. Pero alguien más se aprovechó de esa noche. Alguien que conocía la casa, conocía las costumbres de Lady Eleanor y sabía cómo pasar desapercibido. Se acercó a Clara. Señora, la llave que llevaba no era solo la llave de una puerta, era la llave del pasado, de secretos guardados durante mucho tiempo. Actuó por miedo, no por culpa, y sin embargo, su miedo fue manipulado. Los labios de Clara temblaron. ¿Manipulado? ¿Por quién? La mirada de Poirot se desvió hacia Beatrice. Por alguien que comprendía los corazones de todos, que tejió un engaño tan sutil que se volvió invisible, hasta ahora. La señorita King, silenciosa hasta ese momento, se enderezó. «¿Habla usted con acertijos, señor Poirot?» Poirot sonrió levemente. «Ah, pero los enigmas del comportamiento humano son más reveladores que cualquier cifra. Observe la vacilación, la mirada, el leve temblor de la mano. Estas son las pequeñas células grises en acción, revelando la verdad cuando todo lo demás la oculta». La familia se inclinó hacia adelante, tensa, esperando lo inevitable. La mirada de Poirot recorrió al grupo una vez más. Lady Eleanor conocía la verdad sobre la muerte de Michael. Descubrió que un accidente no lo era todo, y sabía que si la persona equivocada se enfrentaba a este conocimiento, podría destruir vidas. Hizo una pausa. Pero la verdad es paciente, y he observado, he escuchado, he recopilado cada fragmento. Pronto se desenredará el hilo final, y cuando lo haga, el engaño se desenredará, y los culpables, aquellos que intentaron ocultar el pasado mediante el miedo o la manipulación, serán revelados. La sala estaba en silencio, la expectación era abrumadora. La tormenta exterior, reprimida hacía tiempo, empezó a murmurar contra las ventanas, como un eco de la turbulencia interior. La pequeña figura de Poirot parecía casi luminosa en la penumbra, una presencia serena contra la tormenta de emociones humanas. «Amigos», concluyó en voz baja, «el momento se acerca. La clave, los libros de contabilidad, las sombras de la memoria, todo converge, y mañana las pequeñas células grises descubrirán lo que ha estado oculto durante demasiado tiempo». La familia se dispersó a regañadientes, cada uno a su habitación, con la mente inquieta. Pero Poirot permaneció en el salón, sentado frente al fuego, con los ojos cerrados, absorto en la contemplación. Los hilos del engaño estaban casi tensos, y presentía que se acercaba la culminación, el momento en que la mano oculta quedaría expuesta, y el pasado finalmente saldría a la luz. Afuera, el viento se levantó, haciendo vibrar las antiguas ventanas. Dentro, la casa esperaba. La verdad, la revelación y la justicia. Capítulo 11. La revelación final. El salón estaba en silencio, cada ocupante tenso, como si presentiera la inminencia de una revelación. Poirot, sentado en su pequeño sillón habitual, observaba los rostros con una serenidad que desmentía la vorágine de razonamientos que lo embargaba. Sus pequeñas células grises habían trabajado incansablemente, siguiendo cada sutil temblor, cada mirada fugaz y cada fragmento de testimonio. La culminación de su investigación, largamente esperada y minuciosamente elaborada, estaba ya cerca. «Amigos», comenzó Poirot con voz pausada, «hemos llegado al momento en que todas las sombras deben disiparse. Hasta ahora cada uno de ustedes ha dicho verdades a medias, medias palabras, gestos que delataban sus pensamientos más íntimos. Y es por estas señales, estos hilos de comportamiento, que se revela el tapiz final». Edward se removió incómodo, mirando a Clara, quien permanecía rígida, con las manos aferradas a los brazos de su silla. Los ojos de Beatrice, abiertos y alertas, iban de un miembro de la familia a otro, e incluso la señorita King, serena como siempre, mostró un leve atisbo de inquietud. La mirada de Poirot los recorrió a todos, dulce pero penetrante. Recordemos los hechos: la carta quemada, la habitación cerrada, los libros de contabilidad alterados, la llave misteriosa.
Cada uno era una pista, pero no de forma aislada. Formaban parte de una cadena deliberada de ocultación y miedo. Y la pregunta que debemos responder es esta. ¿Quién intentó mantener oculto el pasado y por qué? Hizo una pausa, dejando que el peso de la pregunta se asentara. Luego, con la precisión de un maestro director de orquesta, comenzó a desenredar los hilos. Lady Eleanor Cavendish era una mujer de extraordinario discernimiento. Conocía la verdad sobre la muerte de su hijo Michael. Descubrió pruebas que sugerían que no fue un accidente y temió las consecuencias de esa revelación. Quemó cartas, alteró documentos y encerró su estudio para evitar que el conocimiento llegara a los ojos equivocados. A Clara se le cortó la respiración. Pero, ¿quién podría haberle hecho daño? ¿Quién podría...? La mirada de Poirot se suavizó. No todo daño es físico, madame. El miedo, la manipulación y el peso de los secretos pueden herir con la misma fuerza que cualquier espada. Y en el caso de Lady Eleanor, hubo alguien que se aseguró de que el pasado permaneciera en el olvido. Alguien que comprendía tanto el poder del silencio como el miedo que puede infundir. Se volvió hacia Edward. Señor, usted estaba preocupado, sí, pero no fue el orquestador. Beatriz, usted fue cautelosa, pero su corazón se guió por la compasión. Clara, usted actuó por miedo, pero su conciencia permaneció tranquila. Y aquí, en esta habitación, el culpable se revela no por la fuerza ni por la confesión, sino por las sutilezas del comportamiento humano. Todas las miradas se dirigieron al centro del semicírculo. La mirada de Poirot se fijó firmemente en la señorita King. La institutriz, con sus manos juntas con serenidad, seguía en su postura impecable, pero sus ojos delataban una microexpresión, un leve atisbo de tensión. Señorita King, dijo Poirot en voz baja, usted ha servido a esta familia con diligencia y esmero, pero bajo su apariencia serena se esconde una mano que intentó manipular los acontecimientos. Comprendía las relaciones, los miedos y los secretos de Thornley Court. Usó la clave y el conocimiento de los libros de contabilidad para ejercer influencia, proteger su posición y guiar a Lady Eleanor hacia acciones que preservaran el statu quo. La señorita King apretó los labios con fuerza. No lo entiendo. No tienes pruebas. El bigote de Poirot se esbozó en una leve sonrisa. Las pruebas, querida, suelen ser menos persuasivas que la observación. Te movías por esta casa como una sombra, asegurándote de que ciertas verdades permanecieran ocultas. Sin embargo, cada mirada, cada vacilación, cada palabra cuidadosamente medida, delataba tus intenciones. Edward alzó la voz. ¿Quieres decir que ella manipuló a madre? ¿Que ella...? Sí, señor, interrumpió Poirot. Las cartas que influyó, los libros de contabilidad que dirigió, todo era un medio para un fin. Y al hacerlo, sin quererlo, provocó miedo, desconfianza y, finalmente, el trágico desenlace que condujo a la muerte de Lady Eleanor. No se trataba de intención de hacer daño, sino de intención de controlar, y ahí reside el sutil poder de la motivación humana. Beatriz se llevó la mano a la boca. Todo esto nunca tuvo que ver con la muerte de Michael. ¿Fue manipulación? Poirot negó levemente con la cabeza. La muerte de Michael sigue siendo la tristeza que ensombrece a Thornley, pero la cadena de acontecimientos que la siguió, el secretismo, el miedo, la llave que no debería existir, fue moldeada por alguien que conocía la casa íntimamente, que podía dominar las circunstancias con la comprensión de los corazones, no con la fuerza. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y la llave? ¿La del ala oeste? Poirot levantó la pequeña llave de latón. Un símbolo, madame. La llave no solo abría puertas, sino también verdades. Revelaba coraje, miedo, lealtad y engaño. Quien la manejaba tenía conocimiento. Sin embargo, la existencia de la llave era en sí misma una advertencia, porque quien posee la llave de los secretos también posee el poder de la revelación. Colocó la llave sobre la mesa, delante de ellos. Y ahora, amigos, la familia lo sabe. La verdad, una vez observada y comprendida, ya no puede permanecer oculta. Las sutiles manos que moldearon los acontecimientos han sido expuestas, y las consecuencias, aunque imprevistas, ahora son inevitables. La señorita King permaneció sentada, tranquila pero sin máscara, perdiendo el control bajo el peso silencioso de las deducciones de Poirot. Los demás exhalaron con una mezcla de alivio, sorpresa y creciente comprensión. Poirot se reclinó en su silla, su pequeña figura, serena pero imponente. La justicia, amigos míos,
no siempre está en el castigo. A veces es la revelación de la verdad la que restablece el equilibrio. Y en esa revelación se conoce a los culpables, se tranquiliza a los inocentes y se desnuda el pasado. La habitación permaneció en silencio. La luz del fuego se reflejaba en los rostros de quienes habían comprendido. La mirada de Poirot se suavizó al recorrer la habitación. Y así, dijo casi para sí mismo, las pequeñas células grises han hablado. El asunto de la llave que no debería existir ha concluido, y las sombras ya no se esconden tras puertas cerradas. Se levantó, haciendo una ligera reverencia. Ahora pueden considerar sus corazones más ligeros, sus conciencias aliviadas, y el futuro, aunque incierto, libre del peso de verdades ocultas. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, llevándose consigo los ecos persistentes de secretos guardados durante mucho tiempo. Dentro, Thornley Court, aunque marcado por el dolor y la decepción, respiraba de nuevo bajo la claridad de la revelación, y Hércules Poirot, siempre sereno, se despidió con una leve sonrisa y la mente ya pensando en el siguiente enigma que aguardaba a sus pequeñas neuronas.